eso, ese paso Sociedad y Seguridad Social. Este es el momento en que tenemos el invitado, ¿verdad?, que le anunciamos, y el tema que le dijimos que íbamos a tratar en el día de hoy. Nuestro invitado no necesita mucha carta de presentación, porque es una persona que se mantiene en el ámbito público constantemente con estos temas laborales, porque es uno de los representantes laborales en nuestro país, tanto en las centrales sindicales como en lo que son en la seguridad social, en el Ministerio de Trabajo. Pues nosotros tenemos a Gabriel de Río Doñez, que es el presidente de la Confederación Nacional Clasista CAS, ¿verdad? Confederación Autónoma. Sí. ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias. Nosotros tenemos hoy, Andrés, nuestro público, tenemos un tema excelente en el día de hoy, porque vamos a hablar con don Gabriel de todo lo que tiene que ver con esa propuesta salarial y con todo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con esa modificación a esa cesantía que han estado planteando los empresarios también, de que pasó del escenario de la discusión tripartita a la Cámara Legislativa, pero ahí dijeron los empresarios, no, ya nosotros terminamos con ustedes y vámonos para otro escenario. Ellos están echando el pleito en otro escenario. Nosotros vamos a conversar de eso en un minutito, pero yo quisiera, antes de entrar en esa materia, que nos valore usted como representante de los trabajadores la pasada gestión del ministro saliente Luis Miguel de Camps. Bueno, el ministro saliente hizo una tremenda labor, una labor extraordinaria en favor de los trabajadores, fundamentalmente, la preocupación, y una de las propuestas, primeramente, se discutió el Código de Trabajo. O sea, el proyecto de Código de Trabajo fue un esfuerzo de él, fundamentalmente, para discutir aspectos importantes, y los salarios se modificaron en su régimen, en su gobierno, y hizo unas propuestas que los patronos los rechazaron. Una propuesta que quedó en las discusiones, pero que no fue el sector empleador la rechazó, que era una propuesta por el salario. Y es una propuesta realmente que la vamos a retomar ahora con el nuevo ministro, la vamos a retomar, porque ¿qué es lo que quería el ministro de Trabajo? Lo que quería era que la propuesta por el salario pudiera con el tiempo, 2 o 3 años, ir mejorando los salarios para alcanzar el costo de vida. De forma gradual. De forma gradual alcanzar el costo de la vida. Una propuesta extraordinaria, pero el sector empleador dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, en el diálogo tripartito, uno no impone, dialoga, busca soluciones. Así como nosotros pusimos en caso de la cesantía, por ejemplo, nosotros dijimos, no se toca la cesantía. Ellos respetaron en el diálogo no tocar la cesantía, aunque ahora la llevaron al Congreso. Eso veo. Pero en el diálogo tripartito lo que se acordó, así como ellos rechazaron la propuesta por el salario para mejorar los salarios progresivamente, nosotros rechazamos que la cesantía se sacara del Código de Trabajo. A propósito, ustedes han hecho una propuesta distinta a la que hizo el señor presidente para el aumento salarial. Ellos están en contra, no han rechazado la del presidente, pero sí la de ustedes. Si el sector empresarial viniera con una propuesta de, bueno, está bien, vamos a negociar este aumento salarial a costa de que vamos a eliminar de manera gradual la cesantía, ¿cuál sería el papel del sector laboral? No, nosotros estamos, la cesantía, nosotros decimos, no toquemos la cesantía, porque es bueno que entendamos... ¿Es innegociable para ustedes? Para nosotros es innegociable la cesantía. Nosotros buscamos, en una ocasión se buscó fórmula, por ejemplo, fórmula para hacer un fondo de cesantía, por ejemplo. Bueno, eso podríamos buscar fórmulas distintas, pero no modificar la cesantía, porque la cesantía, ¿qué consiste? Si tú tienes un trabajador y no lo despides por causa justificada, si causa justificada en el código establece cómo despedir al trabajador por causa justificada, sin cesantía, ¿verdad? Si un trabajador renuncia, no tiene cesantía. Entonces, ¿cuándo le da al trabajador la cesantía? Cuando tú tienes un trabajador que no lo quiere en tu empresa. Entonces tú lo sacas y tienes que darle cesantía. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos problemas cuando formamos sindicatos.
Hay muchos sectores empresariales no permiten el sindicato, y entonces cuando se forma un comité gestor o algo de eso, se busca la forma y lo liquida a todo, lo saca, lo bota. De una u otra forma, violando la ley muchas veces, pero por temor, por lo que sea, ese dirigente sindical electo tiene miedo a perder su empleo. Entonces, finalmente lo despide. Nosotros tenemos un sindicato que solamente queda el secretario general. Todos lo han sacado. Entonces, cuando el empleador despide a un trabajador sin causa justificada, le da la cesantía. Entonces, no lo despida y no tiene que darle cesantía. Y cuando llega a los 30 años, recibirá su pensión. ¿Sabe qué pasa, don Gabriel? Yo entiendo que aquí ha habido un problema de educación. Yo hice referencia ahorita al tema de la falta de educación de lo que es el sistema de seguridad social en el país, pero también con relación a las normas y derechos laborales, la gente desconoce completamente. Totalmente. Y usted tiene una empleomanía que muchas veces, o la mayoría, llega a los empleos con la finalidad de que ellos entienden que ese es su dinero, la cesantía. Sí. Ellos entienden que por su condición de trabajador, ya ese es su ahorro y esa es su pensión. Y no entienden lo que usted acaba de decir. Eso es correcto. Entonces llega un empleado y comienza a hacer la vida difícil a una empresa, a buscar situaciones, y la empresa tiene que mantenerse muchas veces en una pugna terrible con el empleado y con las leyes, buscando la vuelta, pero realmente es muy difícil. Tenemos mucha gente de las propias MIPYMES y pequeñas y medianas empresas que no conocen tanto los que la dirigen, los que son dueños de ella, porque vienen de que pusieron una empresa, desconocen cómo son las leyes, tienen los trabajadores inscritos en la seguridad social, pero desconocen cómo funciona. Y ante esta disyuntiva con los empleados, pues viven teniendo que estar pagando prestaciones. Entonces tenemos un tema de educación, como que tienen ustedes como trabajadores y los empleadores, como que trabajar de eso desde pequeño para que la gente entienda qué significa la cesantía, porque el trabajador aquí realmente no entiende el significado de la cesantía. No entiende. La mayoría, uno de los grandes problemas que tiene este país, en sentido general y muy específicamente seguridad social, código de trabajo, es que la inmensa mayoría de los trabajadores no conoce sus derechos ni sus deberes. Comencemos por ahí. El problema es la formación, se ha hablado, se ha insistido que la formación desde la escuela, la seguridad social debe iniciar desde la escuela. Leyes laborales en la escuela, que comience desde cierta edad a conocer cuáles son sus derechos. La Constitución de la República desconocida totalmente. Así es. Porque no hay una fórmula, no hay una vía de que se forme, se capacite en la escuela fundamentalmente desde el inicio. Un problema, formación vial. Tampoco hay, la gente hace un desorden, no respeta los semáforos, no conoce sus derechos. O sea, ¿qué significa esto? Falta de formación, falta de conocimiento. Y ese es un problema que tenemos en sentido global. No hablemos ahora de la matemática, ni del lenguaje, ni no hablemos de la historia, no de eso. Es de las cosas prácticas para la vida. Para la vida, así es. Se desconoce. Nosotros en nuestro centro de formación, nosotros hemos tenido las posibilidades como confederación de crear un centro de formación, y en ese centro de formación, el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS, tenemos ya 63 años formando y capacitando en nuestro centro de formación. La casa ahora, nuestra confederación cumplió ahora 63 años de trabajo. 63. Y yo tengo 63 años de trabajo porque fui de los fundadores de esa institución. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue crear un centro de formación. Creamos la confederación el 28 de enero y a los 3 meses formamos el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, el INFA, y yo dirigí 10 años, por 10 años, ahora le dirige el compañero Esperidión Villa. ¿Qué significa para nosotros? Ahí se formaron mucha gente. La formación es lo fundamental. Y acabábamos de salir de la dictadura de Trujillo y había que formar a la gente en la democracia y en la libertad. Y entonces, para nosotros era una tarea fundamental, y hoy sigue siendo una tarea fundamental la educación. Claro. Y nosotros vemos cómo tenemos problemas en las escuelas, cómo tenemos problemas en la educación, sentido general, y muy específicamente código de trabajo. Por ejemplo, nosotros queríamos crear una universidad laboral, la ULA,
Okay. No pudimos crearla. Fuimos en el 68, fuimos el presidente Balaguer y le dijimos, presidente Balaguer, mire, nosotros queremos crear una universidad laboral. La ULA tenía nombre, ya reglamento, todo. ¿Para qué? Para formar técnicamente a los trabajadores para el desarrollo del país. Exacto. Bueno, lamentablemente no pudimos crear la universidad porque en eso estamos en el 68, 2 años del nuevo gobierno de Balaguer, hubo mucha represión, muchas situaciones de los 12 años y decidimos no crear la universidad. Entonces creamos Infotec, porque nosotros fuimos los creadores de Infotec, porque la gran preocupación nuestra era la formación, no solamente la formación técnico-profesional, sino la formación en sentido general, formación, pero para nosotros, por ejemplo, en nuestro centro de formación damos formación técnico-profesional, pero además damos la formación humana, la formación social, el conocimiento del Código de Trabajo, el conocimiento de las leyes de la seguridad social, para que los trabajadores, los líderes por lo menos, estén conocidos, porque tengan conocimiento, porque llegamos a los trabajadores, es más difícil la globalidad. La globalidad tiene que ir a la escuela, desde el joven, desde el niño. Si usted dice del 8º curso, el bachillerato, usted dice, vamos a meter una materia de seguridad social en el bachillerato, que en esos 4 años, ahora son 6, ¿verdad? En esos 6 años de bachillerato, ese alumno conozca sus derechos y sus deberes de seguridad social. Los elementos básicos. Que conozca la Constitución de la República, que conozca las leyes laborales, que conozca las leyes de tránsito. Oiga, usted va a formar un ciudadano. Usted va a tener una ciudadanía formada. Consciente, de derechos y deberes. Y entonces va a trabajar en función. Mire, porque mucha gente cree que solamente tiene derecho. No, usted tiene derechos y deberes. Así es. El ciudadano tiene que componer que en su conciencia que él es un ciudadano que comparte con otros la solidaridad, que comparte con otros el desarrollo humano, que comparte con... Pero la mayoría de nuestra gente en las escuelas no tiene los conocimientos. Entonces, estos medios son para formar, para orientar, pero no todo el mundo ve los programas, no todo el mundo... O sea, que es la escuela, es un problema de abajo. Es un problema de la escuela. De la escuela. Porque fíjese, yo encontré en la otra semana, alguien me estuvo comentando de una persona que está, pero mira, fulano le están dando su pensión y él sigue trabajando, y entonces digo yo, pero ¿y para qué accedió a la pensión ahora? No, porque él tiene 20 años en esa empresa con una liquidación, es que él se piensa pensionar, digo yo, ¿cómo va a ser? Pero ¿y quién le ha dicho a él que esta pensión, que él tenga 20 años en la escuela, en ese, de la cesantía y pensión, en ese trabajo, eso necesariamente ellos tienen que darle unas prestaciones laborales, porque él tiene 20 años en este trabajo. Sin embargo, él tiene un buen dinero ahorrado y él accedió, él está recibiendo ese dinero, pero él está laborando. Entonces, si tuviera un poquito de educación y de conocimiento, él entendiera que ese dinero de su pensión él no tiene que estarlo retirando ahora, claro, y que ese dinero que él dice que es su dinero porque tiene 20 años trabajando, la empresa no tiene obligación con él. Si pudiera invertir ese dinero, emprender algún negocio. Ayer cumplió, el jueves yo estuve en Santiago y cumplió la zona franca de Santiago, cumplió 50 años. Sí. Extraordinaria labor que vienen haciendo con salarios bajos, pero entendemos que el problema de las empresas de zonas francas, exactamente, tienen empleo, es que estas empresas son empresas de competencia mundial y cuando viene una empresa de Estados Unidos o de Europa o cualquier país del mundo a trabajar acá, siempre viene pensando en zona franca que tiene una serie de privilegios, salario bajo, para competir con otras zonas francas del mundo. O sea, estamos hablando de las empresas para promover... Y ya la economía del mundo está muy en zona franca. O sea, en zona franca. Entonces, salario bajo, pero está bien, pero empleo. Empleo. Tiene seguridad social, tiene etcétera. Ahora bien, yo me encontré con una persona, un empresario, un pequeño empresario. Me dice, yo tengo una empresa que tengo 50 trabajadores y yo creé un fondo de cesantía. Él creó un fondo de cesantía, es empleador. Y él dice, yo a mis trabajadores, a todos le doy su cesantía. Cada año. No, cuando el trabajador quiere irse. Cuando se quiere ir. Si el trabajador se quiere ir a los 3 meses, a los 3 años, por ejemplo,
y quiere irse, o al año, yo le digo, déjame preparar a un trabajador, dame 3 meses, si tú me esperas 3 meses para irte, yo te doy la cesantía completa. Si tú te esperas, si tú quieres irte inmediatamente, yo te doy su cesantía. ¿Por qué? Porque él creó un fondo, él creó un fondo de cesantía. Previendo la para darles, y le das a todos sus trabajadores cuando quieren ir, se le da cesantía. Solamente que eso es justicia. Solamente que él hace una cosa importante. Mire, usted se quiere ir, muy bien, pero no se me vaya de inmediato, porque si se va de inmediato yo le doy solamente la mitad de su cesantía. Se le va ese conocimiento. Pero si usted me espera 3 meses para yo buscar un trabajador que lo sustituya, yo le doy su cesantía completa. O sea, él creó un fondo de cesantía con beneficios que tiene la empresa, etcétera, y me dice, tengo más de 12 millones. Óigame bien, ya tengo más de 12 millones en ese fondo de cesantía y yo no gano 12 millones de cesantía. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cojo yo mismo, me presto ese dinero para invertir. Una cosa extraordinaria. Pero hace como 8 años, el gobierno de Danilo Medina, en una de las discusiones del Código de Trabajo que estuvimos en ITEC, se propuso un fondo de cesantía. Nosotros como confederación estuvimos de acuerdo con un fondo de cesantía. Pero, y si usted está planteando lo del fondo de cesantía, ¿por qué no acceder a la modificación que está solicitando el sector laboral con relación a ella? Usted me va a contestar eso, pero después que nos vayamos a la pausa, porque el pequeño llegó para hacer señas de que tenemos que irnos a la pausa. No. Vamos a la pausa y me volvemos. Espacio Sociedad y Seguridad Social. Nos fuimos a la pausa, un momento muy importante en el que dejamos una pregunta en el aire con relación a por qué no acepta el sector el sector laboral, ¿verdad? El sector sindical, la propuesta de los empresarios en cuanto a la modificación de la cesantía, puesto que él no ha puesto un ejemplo, don Gabriel, en el que está de acuerdo con un fondo de cesantía. Vamos a ver, tenemos un pequeño corte. Eso no lo puede hacer todo el mundo. No lo puede hacer todo el mundo, fondo global. Pero hay un fondo, en otros países eso es lo que existe, ¿verdad? No, en otros países existe y en otros países no se da cesantía tampoco. Exacto. O se está limitada también, porque hay variados países que se da la cesantía limitada, que es lo que el sector empleador está proponiendo. El sector empleador está proponiendo la cesantía que se limite en 2 aspectos. Un aspecto es la cesantía por el tiempo y otro por el dinero. En el tiempo ellos dicen, vamos a dar cesantía hasta 6 años. Vamos a ver si tenemos las declaraciones de Laura. La cesantía es indefinida en el tiempo. 23 días por cada día laborado después de 5 años. Y antes de eso, 21. Entonces, esto resulta sumamente oneroso para el sector empresarial. Ustedes bien saben que en el 2001 se promulgó la Ley de Seguridad Social que provee protección social a los trabajadores y que el 70% del costo de la seguridad social lo financia el sector empleador. Entonces, en esta nueva ley se le otorgó a los empleados protección de salud, pensiones y riesgos laborales. Entonces, es por esta una de las razones por la cual nosotros entendemos que debemos modificar la cesantía para bajar ese costo laboral, porque en el 92 no existía el tema de la seguridad social. Fue a partir del 2001 que entonces se agrega esta carga laboral a las empresas. Otra de las propuestas del sector empresarial es modificar el artículo 80. Establece un seguro de desempleo, lo cual en el 2001 era para cumplirlo en 2 años. Esto nunca se logró, las partes no sé si no se reunieron o no se hicieron los estudios adecuados, pero esa también es una de las opciones, o puede ser un fondo de cesantía también. Pero nosotros pusimos todas estas opciones sobre la mesa y con la alternativa de cualquier otra propuesta que el sector sindical o el gobierno quisiera poner sobre la mesa para lograr un acuerdo. Esto nunca sucedió, entonces por eso es que el sector empresarial insiste en que sigamos con estas discusiones, ya no en el seno del Consejo Consultivo del Trabajo, porque el proyecto fue depositado en el Senado. Por eso fue que nosotros entonces nos dirigimos al Senado. En diciembre del año pasado hicimos esta misma presentación para ponernos al tanto
de cuál había sido el proceso de reforma del Código Laboral. Explica bien todo lo que tiene que ver con la cesantía, la propuesta que ellos están haciendo. Pero fundamentalmente ellos hablan de reducir esa cesantía, ¿verdad? No ya lo que tienen el derecho adquirido, pero para lo que vienen, los trabajadores que vienen entrando al sistema laboral, reducir esa cesantía. Y habla de un fondo de cesantía y usted está planteando también un fondo de cesantía. Entonces, ¿por qué no irnos por la vía del fondo de cesantía? Bueno, nosotros en aquel entonces, cuando se planteó el gobierno de Danilo, que planteó la idea de discutir el fondo de cesantía, en aquel entonces hubo alguna dificultad y no se vio. Nosotros apoyamos la idea del fondo de cesantía como confederación. Las otras centrales no apoyaron, hubo alguna dificultad y no apoyaron el fondo. Nosotros sí queremos que lo importante para nosotros es que el trabajador se dé su cesantía. Eso es lo fundamental. Con un fondo, sin fondo, pero que se le dé su cesantía. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una cultura. El trabajador piensa, yo voy a trabajar 3 años, voy a recibir tanto de cesantía. O sea, ya hay una cultura en ese aspecto de la cesantía que nosotros como movimiento sindical no podemos decir, elimínese o limítese la cesantía, porque óyeme, nos cayeron un mundo arriba de la gente. Nosotros estamos conscientes que hay muchos problemas con la cesantía en la micro y en las pequeñas empresas. Hay muchos problemas. Las grandes empresas no tienen problemas porque ellos en su presupuesto, ellos calculan la cesantía. Y entonces en su presupuesto anual ellos colocan la cesantía y no tienen problema. Pero la micro y pequeña empresa que no tienen formación económica, no tienen idea muchas veces cómo administrar sus empresas correctamente, acorde con la ley y con las normas establecidas, entonces tienen problemas. Y ahí se empatan una cantidad de abogados que se dedican a esos pleitos para comprarle los derechos al trabajador y entonces, en fin, le crean un mundo difícil en muchas ocasiones. Por eso, ese fondo de cesantía, por eso, perdón, antes que te ella los cataloga de carga laboral excesiva que tiene. Es que no hay carga laboral, es que eso no es una carga laboral. No vota el trabajador y tú no tienes carga laboral. Porque ese es el problema. Y si te falla, si se falla, somete a los tribunales a ese trabajador que viola el Código de Trabajo, los capítulos que están ahí por violación. O sea, no hay, fíjese, porque es un concepto de carga, es una carga, no es una carga. Porque es que si usted no despide al trabajador, usted no tiene por qué darle prestación. Y no lo debe despedir sin causa justificada. Ese fondo al que usted se refiere es lo que ustedes estarían de acuerdo. ¿Quién lo financiaría ese fondo? Bueno, los fondos de cesantía los financia el empleador fundamentalmente porque es el empleador que paga la cesantía, pero lo va poco a poco acumulando. O sea, es un proceso que se da. Estoy hablando ya del ejemplo que tiene ese microempresario de Santiago, que me planteó cómo él maneja sus fondos de cesantía, cómo él creó sus fondos. Don Gabriel, no quiero, yo sé que se me va a escapar eso, escúchame, Isabel. Sí. Pero es que hay mucha gente que me escribió ayer. El asunto del aumento de salario para los empleados públicos. Ustedes no les preocupa eso, y claro, es un empleado que está marginado. Claro que nos preocupa, se lo planteamos al señor presidente. Escúchame, Isabel. Sí, no, le planteamos en la conversación que sostuvimos pasado jueves con el señor presidente y el ministro de Trabajo, le planteamos la preocupación de empleados públicos, pero no solamente de los empleados públicos, por lo que nosotros hemos estado insistiendo muchas veces es sobre el pensionado, el jubilado, que gana también salario de 10,000, no salario, los aportes que hace el Estado de 10,000 pesos. Entonces, indudablemente que para nosotros el aumento no es solamente para el sector público, privado, sino para el público. El sector privado ahora discute su salario. El sector público, la ley no habla nunca cómo se mejora. Hace 6 años que no se le mejora el salario al sector público. Correcto. 6 años. Estamos hablando al salario mínimo de los empleados públicos. Tiene 6 años que no se lo aumenta, señores. Usted se imagina con 10,000 pesos, 12,000 pesos. Óyame, y las pensiones, el presidente la llevó de 8 a 10, bien, se le agradece. Igualmente nosotros estamos muy agradecidos al señor presidente en cuanto a la propuesta de los 20,000 pesos,
Y nosotros decimos, presidente, muchas gracias. A partir de ahí queremos entrar a la discusión con el sector privado La imagen, y por esperamos favor, llevarlo a... hemos hecho una propuesta de 30.000 de 30%, pero eso es para el diálogo y la concertación. Ahora, el sector público para nosotros es una gran preocupación y sobre todo hemos estado insistiendo, el presidente le insistimos sobre el sector hospitalario que gana 10.000 pesos, sector administrativo hospitalario. Nosotros teníamos una imagen ahí, yo te mandé la imagen, Andrés, con la propuesta que está haciendo el sector laboral y el gobierno. Estamos a la espera del sector público. Pero se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Y 30 segundos para un mensaje final a los empleadores. El sector es que pensemos en el trabajador es el fundamento del desarrollo del país. El trabajador, usted pone el capital, pero la mano de obra que hace posible que su capital genere dinero. Siempre pensemos en ese trabajador que ayuda y hace posible la posibilidad de desarrollo del país. Bueno. Nosotros no tenemos que ir, Andrés. Hace rato que el pequeño... Cuando teníamos tantas cosas todavía que conversar con Gabriel. Nosotros le tenemos que dar las gracias a don Gabriel que ha estado por acá en el día de hoy. Yo espero que no se nos pierda y que nos visite con más frecuencia. Con mucho gusto. Cuando ustedes me inviten, estaré acá. A los chicos que nos dieron la oportunidad de un minuto más. Gracias, Andrés, gracias. Nos vemos el próximo lunes con Periodismo y Salud y nosotros estaremos el próximo viernes en Sociedad y Seguridad Social. Muchas gracias.